Buenos días, vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Vamos a tratar el movimiento pendular simple en esta clase. Los objetivos, pues, es describir qué es un péndulo, qué es un péndulo simple, los conceptos básicos de péndulo. Vamos a hacer una relación entre periodo de frecuencia, leyes del péndulo, las fuerzas que actúan sobre un péndulo y las aplicaciones de un péndulo. Primero vamos a ver qué es un péndulo. Dice que se llama péndulo a todos los cuerpos que pueden oscilar con respecto de un eje fijo. Ese sería el punto o el eje, y las oscilaciones son el movimiento de vaivén que está haciendo este objeto de un lado hacia otro. A eso se le llama oscilación. Ahora, ¿qué es un péndulo simple? Se denomina péndulo simple, dice, así a todos los cuerpos que tienen una masa de pequeñas dimensiones suspendidas por medio de un hilo que es inextensible, o sea, que no se puede extender, que no tiene, ¿cómo se le llama? No presenta una deformación al momento de que esté eh, tenso, suspendido por medio de un hilo, dice, inextensible y sin peso. Estas dos últimas condiciones no son reales, sino que ideales, porque todos los medios por donde que esté suspendido una masa, pues igual va a tener un peso. Entonces, eso sería lo ideal, que no tuviera una masa que fuera mucha, ¿verdad? Pero sí, todos tienen una masa. Pero todo el estudio que realizamos referente al péndulo, dice, se facilita admitiendo ese supuesto. O sea, metiendo el supuesto de que no tiene ningún peso el hilo con el que está suspendida la masa. Ahora, el primer experimento del péndulo lo realizó Galileo Galilei, que si se fijan ahí en la imagen, él miraba el movimiento que desarrollaban algunas lámparas, porque Galileo no era una persona pobre, entonces era una persona noble. Y donde él vivía, en su castillo o chateau, pues habían lámparas colgantes. Esas lámparas colgantes, al momento de que las encendían por la noche, pues siempre las movían un poco, y estas lámparas tendían a tener un movimiento de oscilación. Entonces, una mañana como todas, dice, cuando Galileo iba a la catedral de Pisa, un sacristán encendió la lámpara que colgaba en una cadena en la cúpula. Galileo observó que la lámpara, al ser empujada por el sacristán, adquirió un movimiento de oscilación. Luego de esto, pues Galileo Galilei observó la regularidad del movimiento de esa lámpara, midió con su propio pulso el tiempo de oscilación y llegó a la conclusión que tardaba lo mismo en cada oscilación, o sea que tardaba lo mismo en viajar de un punto hacia el otro y luego de regreso, y ese tiempo pues era exacto entre todos los movimientos, entre todas las oscilaciones. Este experimento lo realizó cuando tenía 17 años de edad en 1581, este señor Galileo. Con esta idea preparó una serie de experimentos para investigar el movimiento que llamó pendular, es decir, de cosas que cuelgan. Se construyó dos péndulos iguales, pero uno con una bola, dice, de oro, y otro con una bola de madera. Mientras observaba uno de los péndulos, un amigo miraba el otro, contando ambos las oscilaciones. O sea que pusieron a oscilar el péndulo, porque el péndulo igual tienen que moverlo de un lado al otro, tienen que levantarlo primero y luego liberarlo para que empiece a hacer oscilaciones. Entonces lo hicieron al mismo tiempo y contaban las oscilaciones en la cantidad de tiempo. Dice que incrementando los dos tardaron el mismo... increíblemente, dice, los dos tardaron el mismo tiempo en oscilar, con las condiciones de que ambos colgaban de una cuerda de la misma longitud. Incluyó que
concluyó que Aristóteles estaba equivocado para el movimiento de péndulo. Luego de esto, pues tenemos lo que son el movimiento, algunos conceptos básicos, que son la longitud del péndulo, que esa se representa con una n minúscula, que es la distancia entre el punto de suspensión y el centro de la gravedad del péndulo. El centro de gravedad del péndulo, que sería la masa que está suspendida, que ese sería el centro de gravedad. Y la oscilación simple, que es la trayectoria descrita entre dos posiciones extremas, o sea, el arco, que es el punto A y el punto B. El punto A podría ser este y el punto B podría ser este. Entonces, una oscilación simple sería la distancia cuando va desde este punto hacia este punto. Bien. Ahora, en el caso de la oscilación simple, dice que es la trayectoria descrita entre dos posiciones extremas al punto A y B. Una oscilación completa o doble oscilación es cuando va desde este punto A hacia el punto B y luego del punto B hacia el punto A. O sea que va y viene. Esa sería una oscilación completa o doble. El periodo de tiempo de oscilación doble es el tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación doble. O sea que el tiempo que tarda de ir desde acá hasta acá, a eso se le llama periodo. Y cuando va desde el punto A hacia el punto B, solamente es una oscilación simple. El tiempo de oscilación simple, que es representado por una T minúscula, es el tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación simple. La elongación es la distancia entre la posición de reposo, que sería entre esta posición, y cualquier otra posición. Perdón, la posición de reposo sería esta, y este otro punto sería la elongación. O sea, la elongación básicamente es la longitud del péndulo, la longitud de la cuerda con la que está suspendida esta masa. Esa de acá, desde este punto hacia este punto, sería la elongación. Ahora vamos a hablar acerca de las fórmulas para calcular oscilaciones en un péndulo. En el caso del péndulo, pues tenemos aquí esta formulita que es con la que más vamos a trabajar, que esto es el periodo de oscilación. Se representa por una T mayúscula. El periodo de oscilación se calcula multiplicando 2 veces pi por la raíz cuadrada de la elongación sobre el valor de la aceleración de la gravedad, que esa pues tiene un valor fijo o promedio en nuestro planeta, que es el que utilizamos generalmente, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hay variaciones en cuanto a la gravedad, pero son bastante pequeñas. Eso dependerá de la posición en la que se encuentre el objeto. Si está en un cerro bastante alto, puede ser que varíe un poco, pero no es mucho realmente. Entonces, generalmente se utiliza la gravedad promedio, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Ahora, en el caso de si solo es una oscilación simple, la fórmula es similar, nada más que solamente es pi por la raíz cuadrada de la elongación sobre la gravedad. Aquí le eliminamos el 2. Solamente dejamos pi y esto sería el periodo de oscilación. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la frecuencia. La frecuencia es algo bien interesante porque la frecuencia es inverso a lo que es el periodo de oscilación. Si nosotros tenemos que T es igual a 1 sobre frecuencia, T es igual a 1 sobre frecuencia, y frecuencia es igual a 1 sobre T, que sería igual, como sustituir, si tenemos que T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, entonces podríamos decir que frecuencia es 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L sobre G, que ya haciendo ahí poniéndolo un poco más bonito esto, no tan complicado, podemos venir y cambiar de posición, para pasar la raíz cuadrada a multiplicar, pues simplemente invertimos aquí el numerador con el denominador. Esta es una propiedad de la multiplicación, de las fracciones, perdón, donde venimos y
el denominador lo pasamos al numerador y viceversa. Entonces nos quedaría que al final la fórmula para frecuencia sería 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad por la elongación. Si se fijan acá, elongación estaba arriba y aquí estaba gravedad. Entonces invertimos aquí el numerador con el denominador y nos quedaría ya multiplicando, que sería gravedad sobre elongación. Bien, ¿preguntas hasta el momento? No. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las leyes del péndulo. Dice que tenemos primero la ley de las masas. Dice el tiempo de oscilación de varios péndulos de igual longitud son independientes de sus masas. Quiere decir que no importa el peso de la masa, lo que importa es la elongación del péndulo, porque las masas son despreciables en este caso. O sea que no están involucradas en el movimiento pendular. No importa el tamaño del objeto que esté al final del péndulo, ni importa la masa que tenga, tampoco importa la cantidad el tamaño que tenga este objeto, siempre va a tener, si tiene la misma elongación el péndulo, siempre va a tener el mismo periodo de oscilación, como el experimento que hizo Galileo Galilei, que puso una bola de oro y una bola de madera, y ambas tenían pesos diferentes, obviamente, ¿verdad? Pero el péndulo tenía la misma elongación, o sea que tenía la misma longitud, y los periodos o las oscilaciones eran iguales, no importando la masa. Por eso es que en la fórmula para periodo de oscilación, si ustedes se fijan aquí, no está involucrada la masa, porque la masa en el caso del péndulo es despreciable. No necesitamos saber la masa, solamente necesitamos saber cuál es la elongación del péndulo para así poder calcular el periodo de oscilación. Bien, y lo menciona acá que dice que el tiempo de una oscilación de un péndulo es independiente de su masa y de su naturaleza. Dice. La ley de las masas dice que las tres, esta es la figura, nos está explicando qué está sucediendo aquí en esta figura. Dice que en el caso de los tres péndulos que vemos acá, todos tienen masas diferentes, pero el periodo de oscilación es el mismo, porque tienen la misma elongación. Luego tenemos la ley de isocromía para pequeños ángulos de amplitud, o sea, se refiere a los ángulos que están al momento de que se lleva el efecto pendular en los objetos y se refiere a estos ángulos que se forman en el péndulo, perdón. Los tiempos, dice, de oscilación de dos péndulos de igual longitud son independientes de la amplitud, o sea, de qué tan qué tan elevado esté la oscilación. Bien, de la amplitud o también el tiempo de oscilación de un péndulo es independiente, dice, de la amplitud, o sea, de las oscilaciones pequeñas, amplitudes isocromáticas. Eso quiere decir que no importa qué tan pequeño sea el péndulo, siempre va a tener un movimiento de oscilación, independientemente de qué tan largo sea la elongación, siempre va a tener un movimiento de pendular. Luego tenemos la ley de las longitudes, los tiempos de oscilación, que se representan por una T mayúscula de dos péndulos de distintas longitudes, dice, en el mismo lugar de la Tierra, son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de la longitud. Quiere decir que el movimiento pendular va a estar va a ser directamente proporcional a la longitud que tenga el péndulo. Si el péndulo es mayor, pues las oscilaciones van a ser mayores. Si el péndulo es menor, pues las oscilaciones van a ser, perdón, es el caso contrario. Si el péndulo es menor, tiene menor elongación, las oscilaciones van a ser mayores por segundo, y en el caso de cuando son más largos, tienen mayor elongación, pues el periodo de oscilación o las oscilaciones van a ser más lentas. Entre más largo sea la longitud del péndulo, más lenta va a ser el periodo de oscilación. Entre más corto sea el péndulo, más rápido va a ser el periodo de oscilación.
Y para calcular la elongación del péndulo, pues tenemos esta formulita acá, que es la elongación es igual al periodo de oscilación al cuadrado por la gravedad sobre 4 veces pi cuadrado. Vamos a hacer ejercicios más adelante de este tema en la próxima clase posiblemente, porque no creo que nos quede tiempo ahorita. Bien, la ley de la aceleración dice de la gravedad en nuestro planeta. Hay una fuerza que actúa sobre todos los cuerpos, que es la gravedad. Entonces, los péndulos igual se ven afectados por la misma. Tenemos que los tiempos de oscilación de un péndulo en distintos lugares de la Tierra son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de la aceleración de la gravedad. Lo que quiere decir que los movimientos pendulares están sujetos a la fuerza de gravedad de nuestro planeta. La fuerza de gravedad de nuestro planeta, como les mencionaba anteriormente, pues nosotros utilizamos el promedio, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero igual se puede calcular las variaciones de utilizando también una formulita que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver. Aquí se me fue. ¿Dónde estaba la otra? Bueno, aquí esto sería un resumen de lo que es las leyes que acabamos de mencionar. Dice, en la fórmula condensada, si las 4 leyes del péndulo, observamos lo siguiente. Estas serían las leyes que acabamos de ver, nada más que de forma resumida. En esa expresión no figura la masa del péndulo. Dice. En la primera, pues la masa del péndulo no es importante. La figura angular dice la amplitud, el tiempo de oscilación es independiente de la amplitud. Y en la tercera y cuarta dice las leyes están incluidas en el factor que vemos acá, donde dice que es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Es decir, dice los tiempos de oscilación son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las longitudes e inversamente proporcionales a la aceleración de la gravedad. Ahora, características de la fuerza pendular. Las características del movimiento pendular, perdón, y las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos acá un movimiento de péndulo, dice en A, la figura F1, es este que vamos a ver, hace desplazar al péndulo hasta el movimiento acelerado. El movimiento pendular, como en el caso, ¿se acuerdan que en la clase anterior veíamos lo que era el movimiento acelerado, verdad? El movimiento acelerado quiere decir que tiene una variación de aceleración y pues, una variación de la velocidad y la aceleración es constante. Entonces, en el caso del péndulo, presenta un movimiento acelerado con una aceleración constante, porque la aceleración constante es la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que quiere decir que la velocidad va a variar con respecto al tiempo. ¿Qué más? Esta era la que estaba buscando. Bien, ahora, para calcular la gravedad, en caso de que se nos pida en un ejercicio calcular la gravedad, se puede calcular utilizando esta formulita que vemos acá, que dice que la gravedad es igual a 4 veces pi cuadrado por la elongación sobre el tiempo al cuadrado. Esto es para determinar la aceleración de la gravedad, dependiendo de dónde nos encontremos. Puede ser que estemos en una zona baja o una zona alta y queremos saber cuál es el valor de la gravedad. Se puede utilizar un péndulo para saber cuál es la gravedad que hay en ese momento, en ese lugar. Simplemente se hace la construcción del péndulo y se mide el periodo de oscilación. Medimos también la elongación del péndulo y pues utilizando esta formulita de acá podemos saber cuál es la aceleración de la gravedad en el lugar donde nos encontramos.
que esa es una de las aplicaciones de lo que es el péndulo. También sirve para determinar el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. También fue utilizado mucho para lo que es la medición del tiempo. Lo que se hacía era calcular un periodo de oscilación en un segundo, y entonces se construían estos relojes con un mecanismo que tenía un péndulo constante, que pues cada oscilación medía un segundo, y eso hacía que fuera moviendo los engranajes del reloj, y de esa manera pues el reloj iba funcionando. Bastaba con simplemente detener el péndulo para que el reloj se detuviese, o mover el péndulo para que éste empezara a funcionar. Dice que Huygens fue quien ideó el mecanismo para poder medir el tiempo. Sabemos que para determinar la longitud del periodo, el péndulo cumple con una oscilación simple en un segundo. Por tanto, dando a un péndulo esa longitud, nos indicará para cada oscilación un tiempo igual en un segundo. Entonces, lo que se hacía era medir la longitud exacta que diera un periodo de oscilación de un segundo. Porque no todas las longitudes dan un segundo en su periodo de oscilación. Entonces había que medir exactamente el periodo de oscilación de un segundo, determinando determinando la longitud del péndulo. Y esto podría variar en algunos lugares dependiendo de la altura a la que se encontraran. Podría ser que el reloj se atrasara o se adelantara, dependiendo de la altura a la que se encontrase, porque recuerden que el valor de la aceleración de la gravedad podría variar en cuanto a si está muy alto o si está muy bajo. Ahora sí, vamos a hacer el primer ejercicio, que dice que un péndulo simple está formado por una cuerda de 6.2 metros y una masa puntual de 2 kilogramos, que separa 5 grados de la vertical, y dejamos oscilar libremente. Nos piden calcular el periodo o la amplitud de oscilaciones. Entonces vamos a utilizar esta formulita que vemos acá. Ahí está. Esta formulita vamos a utilizar, que dice que el periodo de oscilación es 2 veces pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Tenemos el valor de L, que sería 6.2 metros. De ahí, todos los datos que nos dan más no nos van a interesar porque no las utilizamos en la fórmula. Los otros datos pues es simplemente para dar información de cómo está funcionando el péndulo, pero lo que nos interesa a nosotros simplemente es la elongación, que eso sería la distancia, la longitud, que serían 6.2 metros. El valor de la gravedad, vamos a utilizar el valor promedio de la gravedad, y pi pues es un número nada más, igual 2, es una constante. Entonces vamos a insertar aquí la formulita, que dice que T es igual a 2 veces pi. Vamos a ver si encuentro pi. Me ayudan ahí si lo ven ahí a pi, porque es que a mí se me pierde ese pi.
Aquí está. Ok, 2pi dice, y esto por, vamos a ver, y aquí vamos a insertar un radical, y adentro del radical, vamos a insertar esto. Entonces, aquí sería L, y aquí sería G. Y aquí tenemos la formulita ya. Vamos a hacer un poquito más grande. Bien, entonces esta misma formulita solo vamos a sustituir aquí los términos. Vamos a sustituir aquí los valores por las variables. Entonces tenemos que L es igual a 6.2 metros. 6.2 metros. Y G es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar esta fórmula? Bien, primero vamos a utilizar la calculadora. En la calculadora vamos a poner raíz cuadrada primero para hacerlo un poco más sencillo. Venimos y ponemos raíz cuadrada y abrimos un paréntesis. Luego en ese paréntesis vamos a poner 6.2 y luego entre 9.8 y cerramos el paréntesis y le van a dar igual. El resultado de del radical, lo que está dentro del radical sería 0.80, 0.8. Y eso luego lo vamos a multiplicar por el resultado de esta multiplicación, que sería 2 veces pi, que esto es aproximadamente 6.28, si no me equivoco. 6.28 sería más o menos aproximadamente. Entonces vamos a hacerlo aquí a la par. Primero vamos a hacer la multiplicación de 2 por pi. Eso sería 2 por pi. 6.28, sí, 6.28. Serían 6.28. Y esto por... Les había dicho que el resultado de del radical sería 0.8, ¿verdad? 0.8. Ahora, ¿qué unidades se conservan acá? Aquí, en este caso, las unidades que se conservan solamente es segundos, porque la unidad de masa, perdón, de metros, de longitud, se elimina porque aquí tenemos una m que está multiplicando y aquí tenemos una m que también está dividiendo. Entonces eliminamos aquí la unidad de longitud y nos queda solamente segundos. Ahora, este cuadrado que vemos acá se va a eliminar con el cuadrado de la raíz. Entonces, el resultado nos va a quedar en segundos acá. Serían 0.8 segundos. Y luego de esto solo hacemos la multiplicación ahí de 6.28 por 0.8. Y nos da como resultado 5.02. 5.03 redondeado.
Y eso serían segundos. Entonces el periodo de oscilación de este péndulo sería de 5.03 segundos, teniendo en cuenta esta elongación que serían 6.2 metros. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar con otros ejercicios la próxima clase, que sería el miércoles. Entonces, si tienen alguna duda de dónde salieron los datos aquí, antes de que nos desconectemos de la clase. Bueno, si no hay dudas, hasta la próxima clase, estimados.